Hola, muy buenos días. Llegamos ya al viernes, día que nos recuerda la muerte de Jesús en la cruz, en el Calvario. Y hoy, después de haber concluido el Sermón de la Montaña, de los capítulos 5, 6 y 7, vamos a leer estos días una serie de signos de Jesús, de milagros, 18 milagros de Jesús, que comienzan con el primero. Hoy es la curación de un leproso. Y los días siguientes veremos también en una especie de trilogía la curación de aquel siervo del centurión y también de la suegra de Pedro. Fijaos, Jesús se acerca a tres situaciones de marginalidad que son la lepra, que son también toda enfermedad, la enfermedad de la suegra de Pedro, y también a un pagano, aquel centurión que pide la curación para su siervo. Pues vamos a entrar dentro de estos milagros que Jesús nos relata en el Evangelio y vamos a ponernos en su espejo pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé la fuerza y la gracia para ser fieles, para ser de alta fidelidad como esos radiocassettes antiguos o tocadiscos que decían son de alta fidelidad, pues que así seamos también cada uno de nosotros. Pues hoy aparece una enfermedad que lamentablemente todavía no está extinguida del todo, casi extinguida, que es la lepra que obligaba al que contraía esta enfermedad a vivir alejado de la sociedad, a ir con una campanilla, a ir gritando impuro, impuro, a vivir de la mendicidad de lo que la gente buenamente le podía acercar a esos arrabales de las ciudades o a esos lugares donde había cuevas y allí vivían aquellos leprosos. Todos tenemos a la memoria esa imagen de la película, creo que era de Espartaco, ¿no? Donde vivían aquellos hombres en las sombras, en ese gueto, digamos, que provocaba la lepra, que no solamente era una enfermedad y es una enfermedad física de la piel, sino que también era considerada como una consecuencia del pecado, ¿no? ¿Qué habrá hecho para tener esa enfermedad de la lepra? Bueno, pues un leproso que se acerca a Jesús, que se postra ante él, que le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Hace una profesión de fe y además le pide que le purifique no solamente de su enfermedad, sino que también le restablezca, le reincorpore a la comunidad, a la sociedad, a el pueblo de Israel, ¿no? Que le reincorpore, que le restablezca, que cure esas heridas también que le han apartado de la comunidad y esas heridas físicas. Fijaos, qué tremendo, ¿no? La enfermedad, y sobre todo cuando lamentablemente se asocia como si fuera un fruto del pecado personal. Pues bien, Jesús también contra el primero, el leproso, se salta las normas porque se acerca a las personas, se acerca a Jesús, y Jesús también, lejos de recriminarle porque se ha acercado demasiado, porque le va a contagiar, porque no lleva protección, etcétera, etcétera, lo que hace es decir: quiero ser limpio, ve a presentarte al sacerdote. Pero no solamente eso, sino que le toca de tal manera que él también queda contagiado, queda impurificado. Mirad, la lepra no es lo más terrible de la lepra, además de todo lo que hemos dicho, es que provocaba esa insensibilidad sobre todo en las manos, ¿no? En la piel, esa piel que se quedaba sin esos terminales nerviosos y uno podía tocar algo caliente sin notar que se estaba quemando. Traslademos esta situación que provoca esta enfermedad a nuestras enfermedades también interiores, al pecado. Piensa y imagina también que tú y yo hemos sido contagiados por ese pecado. El pecado es como la lepra que nos hace perder la sensibilidad hacia el amor de Dios, no sentimos el amor de Dios, nos hace perder la sensibilidad hacia los demás, hacia las dificultades, pobrezas, miserias, sufrimientos de los demás, la insensibilidad. O lo dirá después el Papa Francisco y otros papas como la indiferencia.
la lepra de la indiferencia, es decir, que somos indiferentes, pasamos indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Jesús no recrimina al leproso, sino que le toca, se deja implicar en esa enfermedad, en esa dolencia, en esa marginación, ¿no? Se implica el Papa nos ha hablado muchas veces de tocar la carne de los pobres, tocar las heridas, tocar las llagas de los más pobres. A veces nosotros también podemos sentir, pues, o poner etiquetas o sentirnos como recelosos de acercarnos a aquellos que puedan tener algún tipo de imagen o de vida diferente a la nuestra. Este es un borracho, esta persona contagió el SIDA por tener ciertas prácticas, etcétera. Este tiene una identidad sexual determinada, etcétera, ¿no? Podemos ir haciendo también guetos, poniendo barreras, poniendo límites. El Señor nos invita a acercarnos, a tocar, a sentir, a compadecernos, a vivir esa cercanía, esa proximidad. Jesús no se alejó cuando vio a la samaritana, o cuando vio a aquella mujer adúltera a la que iban a apedrear, o cuando vio a este leproso, sino que se acercó como el samaritano, que no dio un rodeo, sino que le cargó sobre su cabalgadura, con el riesgo de ser tildado de impuro, con el riesgo de contagiarse también de esa impureza. Pongamos delante del Señor todas nuestras lepras, todas nuestras enfermedades, todas nuestras insensibilidades a ese amor que Dios nos tiene, esa insensibilidad también ante los hermanos. Pues que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cure. Digámosle también: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la misericordia, al perdón, ponemos nuestras heridas ahí, bien evidentes, delante de Jesús. A través de la Iglesia recibimos el bálsamo del perdón. Fijaos, en estos días donde tenemos tantas dificultades para el abrazo, para darnos un beso, para sentir la cercanía, la proximidad de los que están cerca, pues también nos recuerda Jesús cómo Él tocó la carne enferma, tocó toda esta situación de hombres y mujeres heridos de su tiempo, curándoles, devolviéndoles la salud y la dignidad. Que el Señor nos conceda la curación y también nos reavive esa sensibilidad para todo el que sufre. Pues que tengáis un feliz viernes.